Un relámpago iluminó el cielo la noche en que ambos nacieron en camas contiguas, marcando con fuego un amor que tardaría años en consumarse, pero que nadie podría detener. Benjamín y Silvia, criados para odiarse por la rivalidad absurda de sus familias, se encontraron 40 años después en medio de una tormenta de pasión y venganza que dejaría a todos sin aliento. Lo que ocurrió entre ellos al reencontrarse no fue solo un cruce de miradas, fue el choque brutal de dos almas hambrientas que hizo temblar los cimientos de sus vidas. Prepárense para ver cómo el rencor se transforma en el deseo más salvaje y puro que jamás hayan presenciado. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El sonido de la lluvia golpeaba con furia los ventanales de la mansión de los Villarreal, un ruido sordo y constante que parecía compadecerse del luto que se vivía en el interior, pero Benjamín no sentía tristeza, sentía una ira fría y calculada recorriendo su espalda mientras observaba a los asistentes al velorio de su padre. Hipócritas, pensó apretando la mandíbula, todos están aquí buscando qué parte de la herencia pueden morder. Benjamín, un hombre de 42 años, alto, de espalda ancha y mirada de águila, había construido un imperio hotelero con sus propias manos, alejándose de las trampas de su familia, pero la muerte del viejo patriarca lo obligaba a regresar a ese nido de víboras. De repente, la gran puerta de roble de la entrada se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento helado, con ella, una figura que hizo que el silencio se apoderara del salón principal. Era Silvia. Benjamín sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, no la veía desde que eran adolescentes, desde aquel verano en que sus padres se declararon la guerra por unas tierras fronterizas, separándolos abruptamente. Silvia, ahora una mujer de 40 años con una elegancia que quitaba el aliento, se sacudió el agua de su abrigo negro con una dignidad real, su cabello oscuro caía en ondas sobre sus hombros y sus ojos, esos ojos color miel que Benjamín había soñado 1000 veces, brillaban con una mezcla de desafío y dolor. ¿Qué haces aquí? La voz de Benjamín retumbó en la sala, rompiendo el murmullo de la gente, y caminó hacia ella con pasos largos y pesados, invadiendo su espacio personal sin importarle el protocolo. Silvia no retrocedió ni un milímetro, alzó la barbilla y lo miró fijamente, sintiendo como el aroma a madera y tabaco caro de él la envolvía, despertando en su vientre una sensación eléctrica que creía muerta. Vengo a presentar mis respetos, Benjamín, tu padre y el mío fueron socios antes de ser enemigos, y tengo derecho a estar aquí, respondió ella con voz firme, aunque por dentro sus piernas temblaban al tenerlo tan cerca, sintiendo el calor que emanaba de su pecho ancho. Tu familia no es bienvenida, Silvia, vete antes de que te saque yo mismo, susurró él inclinándose hacia su oído. Sus labios rozaron casi imperceptiblemente el lóbulo de la oreja de ella, enviando un escalofrío que recorrió la columna vertebral de Silvia hasta sus pies. Inténtalo, desafió ella, girando la cabeza de modo que sus rostros quedaron a escasos centímetros, respirando el mismo aire cargado de tensión. Benjamín bajó la mirada a los labios rojos de Silvia y, por un segundo, el odio se mezcló con un deseo tan potente que tuvo que cerrar los puños para no tomarla por la cintura allí mismo, delante de 200 personas. Sigue siendo igual de arrogante, murmuró ella, pero sus ojos decían otra cosa, decían tócame. En ese instante preciso, una explosión ensordecedora sacudió la mansión, los cristales de las ventanas estallaron hacia adentro en una lluvia de fragmentos mortales y el caos se desató. Benjamín, gritó Silvia, lanzándose sobre él instintivamente para protegerlo justo cuando una lámpara de araña caía donde él había estado parado un segundo antes. Ambos rodaron por el suelo de mármol, con los cuerpos entrelazados entre vidrios rotos y polvo. Benjamín reaccionó rápido, cubriendo el cuerpo de Silvia con el suyo, sintiendo la suavidad de sus curvas bajo él, protegiéndola con su espalda ancha de los escombros que seguían cayendo. «Quédate abajo», gritó él cerca de su cuello, mientras el olor a humo empezaba a llenar la sala y los gritos de los invitados creaban una cacofonía de terror. «¿Estás bien?», preguntó él, tomándola de la cara con ambas manos, manchándole las mejillas de polvo, buscando desesperadamente cualquier herida en su piel perfecta. «Sí, sí estoy bien. ¿Qué fue eso?», jadeó Silvia, con el corazón latiendo desbocado contra el pecho de Benjamín. Podía sentir los músculos duros de él contra su torso, y a pesar del miedo, una corriente de adrenalina y deseo los recorrió a ambos. Un atentado, alguien quería asegurarse de que no leyera el testamento,
dijo Benjamín con furia, levantándola en vilo como si no pesara nada. Tenemos que salir de aquí, mi coche está blindado atrás, ordenó, arrastrándola de la mano, sintiendo que no podía soltarla, que si la soltaba el destino se la arrebataría de nuevo. Corrieron entre el humo y los invitados aturdidos, saliendo por la cocina hacia la parte trasera de la hacienda donde la lluvia caía torrencialmente, empapándolos al instante, la ropa se les pegó al cuerpo, dibujando sus figuras, y Benjamín no pudo evitar mirar cómo el vestido mojado de Silvia se adhería a sus caderas y a sus pechos firmes. «¡Sube!», le gritó abriendo la puerta de una camioneta negra. Silvia saltó al asiento del copiloto y Benjamín arrancó quemando llanta, saliendo a la carretera oscura a toda velocidad, mirando por el retrovisor por si lo seguían. Condujo por más de una hora en silencio tenso, internándose en las montañas hacia una cabaña de seguridad que solo él conocía, lejos de la ciudad y de los traidores. Cuando finalmente detuvo el motor frente a la cabaña oculta entre los pinos, el silencio de la noche solo era roto por la lluvia. «Estamos seguros aquí», dijo él, girándose para mirarla. La luz tenue del tablero iluminaba el perfil de Silvia, quien temblaba ligeramente por el frío y la impresión. «Benjamín. Casi morimos», susurró ella, y la vulnerabilidad en su voz rompió la última barrera de él. «No iba a dejar que nada te pasara, no después de volverte a ver», confesó él con voz ronca, desabrochándose el cinturón de seguridad y acercándose a ella. El aire en la camioneta se volvió denso, irrespirable de pura tensión sexual. Silvia lo miró, viendo en sus ojos oscuros el mismo fuego que recordaba de su juventud, pero más intenso, más hombre. «¿Por qué me odias tanto?», preguntó ella en un hilo de voz, aunque sus manos involuntariamente buscaron la camisa mojada de él, sintiendo el calor de su piel. «No te odio, Silvia», respondió él, tomando una de sus manos y llevándosela a la boca para besar la palma con una devoción que la dejó paralizada. «Me odio a mí mismo por haber permitido que nos separaran, por haber pasado 20 años deseando a una mujer que se suponía era mi enemiga». Sus palabras fueron un bálsamo y una llama al mismo tiempo. Silvia soltó un sollozo ahogado y se lanzó a sus labios. El beso fue brutal, desesperado, un choque de bocas que sabían a lluvia y a años de ausencia. Benjamín gruñó, un sonido animal que venía desde el fondo de su garganta, y hundió sus manos en el cabello mojado de ella, devorando su boca, mordiendo suavemente su labio inferior, exigiendo entrada, y ella se la dio. Sus lenguas danzaron en un reconocimiento antiguo. «Vamos adentro», dijo él separándose apenas 1 milímetro, con la respiración agitada y los ojos negros dilatados por la lujuria. Salieron al frío y corrieron a la cabaña. Benjamín abrió la puerta y, una vez dentro, aseguró los cerrojos y encendió la chimenea rápidamente mientras Silvia se abrazaba a sí misma tiritando. «Quítate esa ropa mojada, te vas a enfermar», ordenó él, dándole la espalda para buscar unas mantas y una botella de licor, intentando ser caballeroso, pero la imagen de ella empapada le quemaba la retina. Cuando se giró, Silvia ya se había bajado el cierre del vestido, dejándolo caer a sus pies. Estaba parada allí, solo con su lencería de encaje negro que contrastaba con su piel pálida, iluminada por el fuego de la chimenea. Benjamín se quedó helado, la botella casi se le cae de las manos. Recorrió con la mirada cada curva, sus piernas largas, su vientre plano, sus pechos llenos que subían y bajaban con su respiración acelerada. «No voy a jugar a la tímida, Benjamín», dijo ella con voz firme, caminando hacia el con pasos lentos y seductores. «Hemos perdido demasiado tiempo peleando guerras que no eran nuestras, la vida casi se nos va hace una hora, y lo único en lo que podía pensar mientras caían los escombros era en que nunca me habías hecho tuya». Benjamín dejó la botella en una mesa cercana sin apartar la vista de ella. «Silvia, si doy un paso más, no voy a poder detenerme, voy a tomarte como he querido hacerlo desde que tenía 20 años, y no voy a ser suave», advirtió él, con la voz grave y vibrante, advirtiéndole del huracán que se avecinaba. «No quiero suavidad», respondió ella deteniéndose frente a él y poniendo sus manos sobre el pecho ancho de Benjamín, sintiendo los latidos acelerados de su corazón a través de la camisa mojada. «Quiero que me borres la memoria, quiero que me hagas olvidar mi apellido y el tuyo, quiero que me hagas mujer esta noche». Benjamín no esperó más. La agarró por la cintura con fuerza posesiva y la atrajo hacia él hasta que no pasó ni el aire entre sus cuerpos, su erección dura presionando contra el vientre de ella, dejando claro cuánto la deseaba. La besó con hambre, levantándola del suelo para que ella enroscara sus piernas alrededor de su cintura. Silvia gimió en su boca, arañando la espalda de él, deshaciéndose de la camisa mojada de Benjamín con desesperación, queriendo sentir piel contra piel. Él la llevó hasta la alfombra frente a la chimenea y la depositó allí con cuidado, pero enseguida se colocó sobre ella, besando su cuello, bajando por su escote, dejando un rastro de fuego con su lengua y sus labios. «Eres mía,
Silvia, siempre fuiste mía, desde aquel maldito hospital donde nacimos, susurró él contra la piel sensible de sus senos, haciendo que ella arqueara la espalda y soltara un grito de placer. Sí, Benjamín, por favor. Suplicó ella, sintiendo sus manos grandes y callosas acariciando sus muslos, subiendo cada vez más arriba, tocándola con una intimidad descarada que la hizo perder la razón. Esa noche, la tormenta afuera no fue nada comparada con la tormenta que se desató dentro de la cabaña. Hicieron el amor con la furia de los sobrevivientes, con palabras sucias susurradas al oído, con promesas de placer eterno y gemidos que llenaron el silencio de la montaña. No hubo necesidad de hablar del futuro, solo existía el presente, el roce de los cuerpos sudorosos, el olor a sexo y leña quemada, y la certeza absoluta de que, pasara lo que pasara, sus destinos se habían vuelto a anudar indisolublemente. A la mañana siguiente, el sol entraba tímidamente por las ventanas. Benjamín despertó primero, con el cuerpo de Silvia acurrucado contra el suyo, su cabeza descansando en su pecho. La observó dormir, admirando las pestañas largas sobre sus mejillas, el rastro de un beso en su hombro. Por primera vez en décadas, sintió paz. No quería hijos, nunca los había querido, su imperio era su legado y sabía que Silvia pensaba igual, una mujer de carrera, independiente. Lo que quería era esto, despertar con ella, pelear con ella, reír con ella. Pero la realidad golpeó la puerta literalmente. Unos golpes fuertes y secos en la entrada de la cabaña los hicieron saltar. Benjamín se puso de pie en un segundo, poniéndose los pantalones y sacando una pistola de debajo de un mueble cercano. Silvia se cubrió con la manta, con los ojos muy abiertos por la alarma. ¿Quién es?, gritó Benjamín apuntando a la puerta. Abre, Benjamín. Soy Rodrigo, tienes que ver esto, han incendiado la sede principal. Gritó la voz de su jefe de seguridad desde afuera. Benjamín abrió la puerta y Rodrigo entró pálido, pero se detuvo en seco al ver a Silvia en la cama de Benjamín. Lo siento, señor, no sabía que estaba acompañado, y menos de ella, dijo Rodrigo bajando la mirada incómodo. ¿Qué pasó?, preguntó Silvia, ignorando su propia desnudez bajo la sábana y poniéndose de pie con la manta envuelta como una toga real, asumiendo el control de la situación. Señorita Silvia. Anoche, después del atentado en la mansión, coordinaron ataques a las propiedades de ambas familias. Sus viñedos están ardiendo también, informó el hombre con gravedad. Silvia palideció y miró a Benjamín. Alguien nos quiere destruir a ambos, no solo a ti, dijo ella, y su mente rápida empezó a atar cabos. Esto no es por la herencia de tu padre, Benjamín, esto es algo más viejo. Benjamín se acercó a ella y le puso una mano en el hombro, un gesto posesivo y protector frente a su empleado. Entonces tendrán que enfrentarnos a los dos juntos, sentenció él con una mirada que prometía sangre. Vístete, Silvia. Vamos a bajar al pueblo. Si quieren guerra, les daremos una guerra que no olvidarán. Pero cuando salieron de la cabaña, una hora después, listos para la batalla, se encontraron con el camino bloqueado por 3 camionetas oscuras. Hombres armados bajaron de ellas. Benjamín aceleró la camioneta marcha atrás, maniobrando hábilmente entre los árboles mientras las balas empezaban a impactar en la carrocería blindada. «Agáchate», gritó empujando la cabeza de Silvia hacia abajo mientras giraba el volante violentamente, sacando el vehículo del camino hacia un barranco boscoso. La camioneta saltó y se deslizó por la pendiente llena de lodo y rocas, golpeándose contra troncos, girando sin control hasta detenerse en el lecho de un río seco. El silencio volvió de golpe, roto solo por el siseo del motor dañado. «Silvia», gimió Benjamín, sintiendo sangre correr por su frente. Se giró para verla y el corazón se le detuvo. Silvia estaba inconsciente, con una herida fea en el brazo derecho por donde manaba mucha sangre. «No, no, no», rugió él, soltándose el cinturón y arrastrándose hacia ella. La sacó del vehículo como pudo, cargándola en brazos y corriendo hacia la espesura del bosque para esconderse antes de que los perseguidores bajaran. Encontró una pequeña cueva oculta por matorrales y se metió allí, acostándola en el suelo frío de tierra. Se rasgó su propia camisa para hacerle un torniquete en el brazo. «Vamos, mi amor, abre los ojos, no me dejes ahora, maldita sea, abre los ojos», le ordenaba con voz quebrada, besando su frente, sus párpados, desesperado. Silvia parpadeó débilmente, sus ojos color miel buscando los de él en la penumbra. «Benjamín, me duele», susurró, y él sintió que el alma le volvía al cuerpo. «Vas a estar bien, te lo juro, eres una guerrera, eres mi mujer y no te doy permiso para morir», le dijo, acariciando su rostro sucio de barro. Fue en ese momento de peligro extremo, con la muerte pisándoles los talones,
Cuando Benjamín entendió la magnitud de lo que sentía, no era solo deseo, no era solo una conexión del pasado, era un amor que lo consumía todo. ¿Oyes eso?, preguntó Silvia de repente, tensándose. Se escuchaban pasos y voces rompiendo ramas muy cerca de su escondite. Busquen por allá, tienen que estar heridos, mátenlos y traigan la cabeza de Benjamín al patrón, dijo una voz ronca que Silvia reconoció al instante, haciéndola abrir los ojos con horror absoluto. Es mi tío, susurró ella tapándose la boca con la mano sana para no gritar. Es mi tío Gustavo. Benjamín apretó los dientes, el propio hermano del padre de Silvia los estaba cazando. La traición venía de la propia sangre. Quédate aquí, no hagas ni un ruido, le dijo Benjamín al oído, sacando su arma y verificando el cargador. Solo le quedaban 5 balas y eran al menos 6 hombres. No me dejes, le suplicó ella agarrándolo del brazo. Tengo que distraerlos para que no te encuentren. Si no vuelvo, recuerda que anoche fue la mejor noche de mi vida, le dijo, dándole un beso rápido y profundo en los labios antes de salir sigilosamente de la cueva. Silvia se quedó allí, con el corazón en un puño, escuchando cómo Benjamín se alejaba haciendo ruido a propósito para alejarlos de ella. Un disparo sonó. Luego otro. Y luego un grito que le heló la sangre. Benjamín. Silvia, ignorando el dolor de su brazo y el mareo, se levantó tambaleándose. No iba a quedarse allí escondida mientras mataban al hombre que amaba. Agarró una piedra grande y afilada del suelo y salió de la cueva, convertida en una furia vengativa. Vio a uno de los hombres de espalda, apuntando hacia donde estaba Benjamín parapetado detrás de un árbol. Silvia no lo pensó 2 veces, se acercó por detrás con el sigilo de una gata y descargó la piedra con toda su fuerza sobre la nuca del sicario, quien cayó desplomado. Agarró el arma del hombre caído, no sabía disparar muy bien, pero la desesperación es una gran maestra. Benjamín. Gritó para advertirle, disparando al aire para confundir a los otros. Benjamín aprovechó la distracción para abatir a 2 de los agresores con una puntería letal. Al ver a Silvia de pie, disparando y sangrando, sintió una mezcla de terror y orgullo feroz. Corrió hacia ella, cubriendo su retirada mientras las balas zumbaban a su alrededor como abejas asesinas. «Estás loca. Te dije que te quedaras», le gritó mientras la arrastraba detrás de unas rocas grandes. «Estamos juntos en esto, testarudo», le respondió ella jadeando. Se miraron, sucios, heridos, con la adrenalina a 1000 por hora, y sonrieron. En medio del infierno, eran invencibles. De repente, el sonido de sirenas de policía se escuchó a lo lejos en la carretera. Rodrigo había logrado pedir ayuda antes de perder la señal. Los sicarios restantes, al oír las sirenas, emprendieron la huida. «¡Vámonos!», gritaron, desapareciendo entre los árboles. Benjamín se dejó caer sentado contra la roca, soltando el arma y respirando con dificultad. Silvia se dejó caer a su lado, recostando la cabeza en su hombro. «Se han ido», dijo ella exhausta. Benjamín le pasó el brazo por los hombros y la atrajo hacia él. «Lo logramos. Pero esto recién empieza, Silvia. Ahora sabemos quién es el enemigo. Tu tío Gustavo va a pagar muy caro haber tocado un solo pelo de tu cabeza. Lo haremos pagar juntos», prometió ella. Benjamín la miró seriamente. «Silvia, tenemos que irnos del país por un tiempo hasta que se calmen las aguas y mis hombres limpien la basura. Vámonos lejos, a Italia, a Francia, donde nadie nos conozca. Solo tú y yo. Sin familias, sin empresas, sin legados. ¿Te vendrías conmigo?». Era una propuesta de locos. Dejarlo todo. Pero Silvia miró ese rostro masculino, manchado de pólvora y sangre, y supo que no había otro lugar en el mundo donde quisiera estar. «Contigo, iría hasta el fin del mundo, Benjamín. Y que se queden con sus herencias y sus odios. Pero ahora bésame, antes de que lleguen los policías y tengamos que dar explicaciones». Benjamín sonrió, esa sonrisa ladeada que derretía glaciares, y la besó bajo la lluvia ligera que empezaba a caer de nuevo, un beso que sellaba un pacto más fuerte que cualquier contrato, más fuerte que la sangre. Lo que ellos tenían no necesitaba papeles ni descendencia para validarse, era puro, era duro y era eterno. En ese bosque, 2 supervivientes entendieron que la vida era eso, encontrar a la persona por la que valía la pena matar o morir. Y mientras la policía se acercaba, Benjamín supo que no importaba cuántos enemigos vinieran, mientras Silvia estuviera a su lado, él ya había ganado la guerra. El destino trazado en la maternidad había dado muchas vueltas, pero al final, el imán había hecho su trabajo. Nadie, absolutamente nadie, lograría separarlos jamás.
La luz azul y roja de las sirenas se reflejaba en los charcos del camino forestal, pero Benjamín no esperó a que la policía llegara hasta ellos. Sabía que en esa región, la ley tenía precio, y su apellido junto al de Silvia eran monedas de cambio demasiado valiosas para arriesgarse a una traición oficial. Escuchó el rugido de un motor conocido acercándose por el lado contrario al de las patrullas. Era Rodrigo, su jefe de seguridad, conduciendo una camioneta todoterreno blindada y destrozando la maleza a su paso. «¡Suban, rápido!», gritó Rodrigo, abriendo la puerta trasera mientras mantenía el vehículo en marcha. Benjamín cargó a Silvia, quien apretaba los dientes para no gritar por el dolor de la herida en su brazo, y la acomodó en el asiento de piel. Él saltó detrás de ella, cerrando la puerta justo cuando las luces de los primeros patrulleros asomaban por la curva. «Sácanos de aquí, Rodrigo. No vamos al hospital general, llévanos con el doc. No quiero registros, no quiero prensa, y sobre todo, no quiero que Gustavo sepa que seguimos vivos», ordenó Benjamín con la respiración entrecortada, rasgando más tela de su camisa para reforzar el vendaje improvisado de Silvia. Silvia lo miró, sudorosa y pálida, pero con esa llama en los ojos que a Benjamín le robaba el aliento. «Benjamín, mi tío tiene conexiones en la policía local. Si nos detienen, estamos muertos», dijo ella, su voz temblaba ligeramente, no por miedo, sino por la adrenalina que empezaba a bajar, dejando paso al dolor. «Nadie nos va a detener, mi amor. Te lo prometí», respondió él, acercando su rostro al de ella, ignorando sus propias contusiones. Le apartó un mechón de cabello pegado a la frente por el sudor y la sangre. «Mírame. Estás conmigo. Nada más importa». La camioneta dio un bandazo violento al entrar en una carretera secundaria de terracería, esquivando baches profundos. Benjamín la abrazó contra su pecho para amortiguar los golpes. Sentir el cuerpo de ella tan cerca, herido por su culpa, despertó en él una furia fría. «Juro que voy a quemar el mundo entero si es necesario para que paguen por esa herida», susurró él contra su oído, su voz cargada de una promesa letal. Silvia levantó la cabeza y buscó sus labios. No fue un beso dulce, fue un beso con sabor a hierro y desesperación, un reclamo de vida. «No quiero que quemes el mundo, Benjamín. Quiero que estemos vivos para disfrutarlo. Bésame, hazme olvidar el dolor», gimió ella contra su boca. Él obedeció, devorando sus labios con una intensidad que casi dolía, una mezcla de posesión y disculpa. Sus manos recorrieron la espalda de ella, apretándola, necesitando confirmar con el tacto que seguía allí, que no se desvanecía. Se separaron solo cuando la falta de aire se hizo insoportable. Llegaron a una clínica veterinaria abandonada en las afueras, un lugar fachada que Benjamín utilizaba para sus hombres cuando las cosas se ponían feas. El doc, un hombre bajo y canoso con manos de cirujano y ojos que habían visto demasiada guerra, los esperaba. «Pónganla en la mesa de metal», ordenó el doc sin hacer preguntas innecesarias. El procedimiento fue brutal. Tuvieron que cauterizar y coser la herida de Silvia sin anestesia suficiente, pues el suministro estaba caducado. Benjamín sostuvo la mano de ella todo el tiempo, dejando que ella le clavara las uñas en la palma hasta sangrar, compartiendo su dolor. Él no apartó la vista ni un segundo, besando sus nudillos, susurrándole palabras de aliento y amor desenfrenado. «Eres la mujer más valiente que he conocido. Eres de acero, mi vida, eres de acero», le repetía él, con los ojos húmedos de impotencia al verla sufrir. Cuando terminó, Silvia estaba exhausta pero entera. Benjamín se dejó curar sus propios cortes superficiales sin siquiera hacer una mueca. Se quedaron solos en la trastienda de la clínica, sentados en un viejo sofá de cuero, con la lluvia golpeando el techo de lámina como un martilleo constante. «Tenemos que irnos del país esta misma noche», dijo Benjamín, pasándole una botella de tequila que el doc le había dejado. Silvia bebió un trago largo, sintiendo como el líquido ámbar le calentaba la garganta y calmaba sus nervios. ¿Y dejar que se queden con todo? ¿Las tierras, los hoteles? Eso es lo que quieren, Benjamín. Mi tío Gustavo siempre envidió a mi padre, y tu familia. Bueno, tu familia nunca ha soportado que fueras el exitoso, dijo ella, apoyando la cabeza en el hombro de él, aspirando su olor masculino mezclado con desinfectante. Benjamín le acarició el muslo, subiendo la mano lentamente, un gesto íntimo que la hizo estremecerse. Que se queden con las piedras y el dinero sucio. Yo tengo suficiente en cuentas extranjeras para que vivamos como reyes 10 vidas seguidas. Pero hay algo que no entiendes, Silvia. Hizo una pausa, tomándola de la barbilla para que lo mirara a los ojos. No me voy por cobardía. Me voy porque quiero tiempo. Tiempo para amarte sin tener que mirar por encima del hombro cada 5 segundos.
Quiero recorrer Italia contigo, quiero hacerte el amor en un balcón en París, quiero perdernos en una isla griega donde nadie sepa nuestros apellidos. Silvia sonrió débilmente, acariciando la mejilla rasposa de él. Suena como un sueño. Pero, ¿qué pasa con el legado? Siempre dijiste que un hombre se mide por lo que deja atrás. Me equivoqué, sentenció él con firmeza. Mi legado eres tú. Mi legado es este amor que nos negaron por 40 años. No necesito hijos, Silvia. Nunca los quise. Siempre pensé que traer un hijo a este mundo de víboras era un acto de crueldad. Y ahora, teniéndote a ti, lo confirmo. No quiero compartirte con nadie, ni siquiera con un hijo. Quiero ser egoísta contigo. Quiero que cada minuto de tu vida sea mío. Silvia sintió una ola de alivio y pasión. Ella tampoco quería ser madre, su maternidad había sido su empresa, su lucha, su supervivencia. Escuchar a Benjamín decir eso, con esa convicción feroz, fue como si le quitaran un peso de encima. Yo tampoco quiero nada más que esto, Benjamín. Somos nosotros contra el mundo. Sin herederos, sin cadenas. Solo tú y yo hasta que nos convirtamos en polvo. La atmósfera cambió de repente. El dolor de las heridas pasó a segundo plano, reemplazado por una urgencia primitiva. Silvia, a pesar de su brazo vendado, se giró para quedar ahorcajada sobre él, con cuidado pero con determinación. Entonces llévame lejos, Benjamín. Pero antes, bésame como si fuera la última vez que vamos a estar en suelo mexicano, ordenó ella con voz ronca, rozando sus labios contra el cuello de él. Benjamín gruñó de placer, agarrándola de las caderas con fuerza. Te voy a comer a besos, mujer malvada. Me tienes embrujado, dijo él antes de capturar su boca en un beso profundo, lujurioso, lleno de lengua y promesas sucias. Sus manos grandes se colaron por debajo de la blusa rasgada de ella, buscando la piel caliente de su espalda, bajando hasta apretar sus glúteos, atrayéndola más contra su erección que palpitaba contra la tela de sus pantalones. Me vuelves loco, Silvia. Si no tuviéramos que correr, te haría mía aquí mismo, sobre este sofá viejo, hasta que olvidaras tu propio nombre, susurró él jadeando, mordisqueando el lóbulo de su oreja. Hazlo, gimió ella. Hazme sentir viva. Estuvieron a punto de perder la razón allí mismo, pero el sonido del teléfono satelital de Benjamín rompió el encanto. Era Rodrigo. Señor, el avión está listo en la pista privada al norte. Pero tenemos un problema. Han bloqueado la autopista principal. Saben que vamos para allá. Tenemos que tomar la ruta de la montaña. Es peligrosa con esta tormenta. Benjamín se separó de Silvia a regañadientes, dándole un último beso casto en la frente. Vístete con lo que encuentres aquí. Nos vamos. La casa no ha terminado. Mientras tanto, en la lujosa mansión de los Villareal, que ahora parecía más un cuartel de guerra, Gustavo, el tío de Silvia, brindaba con un hombre joven de mirada turbia y sonrisa cínica, Alejandro, el primo bastardo de Benjamín. ¿Estás seguro de que no salieron vivos del bosque? Preguntó Alejandro, girando el vaso de whisky en su mano. Mis hombres encontraron la camioneta destrozada. Había mucha sangre. Si no murieron en el accidente, el bosque se encargará de ellos, respondió Gustavo con arrogancia. Ahora, tenemos que proceder con el plan. Mañana declaramos la ausencia legal y tomamos el control de las juntas directivas. Todo ese imperio será nuestro. Pero Alejandro no estaba tan seguro. Conocía a Benjamín. Sabía que su primo era un animal difícil de matar. No cantes victoria, viejo. Benjamín tiene 9 vidas, y esa mujer, Silvia, es una bruja. Si sobreviven, vendrán por nuestras cabezas. Deberíamos asegurar que el avión no despegue, por si acaso. Gustavo se rió, pero asintió. Manda a tus hombres al aeródromo. Si aparece algo que se mueva, que lo llenen de plomo. De vuelta en la carretera, la lluvia se había convertido en una tormenta eléctrica que iluminaba las montañas con destellos fantasmales. Rodrigo conducía con una habilidad asombrosa por caminos de tierra que eran poco más que senderos de cabras, al borde de precipicios de cientos de metros. En la parte trasera, Benjamín había sacado una maleta oculta bajo el asiento, pasaportes falsos, fajos de dinero y 2 armas automáticas nuevas. Toma, le dijo a Silvia, extendiéndole una pistola ligera. Espero que no tengas que usarla, pero si nos separan, no dudes. Tira a matar. Recuerda cómo le diste a ese tipo en el bosque. Tienes instinto asesino, mi amor. Silvia tomó el arma, sintiendo el frío del metal. Le resultaba extrañamente reconfortante. Lo tengo. Si alguien se interpone entre nosotros, no lo contará.
De repente, Rodrigo frenó en seco, haciendo patinar las llantas en el lodo. ¡Emboscada!, gritó. Un árbol enorme bloqueaba el camino, y luces potentes se encendieron desde la espesura, cegándolos. Disparos inmediatos impactaron contra el blindaje del vehículo, sonando como granizo metálico. ¡Agáchate!, gritó Benjamín, cubriendo a Silvia con su cuerpo mientras sacaba su arma por la ventanilla rota y empezaba a devolver el fuego. «Retrocede, Rodrigo. Sácanos de aquí», ordenó. Pero estaban atrapados. Detrás de ellos aparecieron 2 camionetas más, cerrando la pinza. «No podemos retroceder, señor. Son demasiados», gritó Rodrigo, sacando su propia arma. Benjamín miró a Silvia a los ojos. En medio del caos, del ruido ensordecedor de las balas y los cristales rompiéndose, el tiempo pareció detenerse. «Silvia, escúchame bien. Vamos a tener que correr. El aeródromo está a 2 kilómetros bajando por la ladera. A pie no podrán seguirnos con los vehículos. Con mi brazo así, voy a ser lenta», dijo ella, con miedo a ser una carga. «Entonces te cargaré. Pero no vamos a morir aquí. No hoy. Hoy empieza nuestra vida, ¿me oyes? Hoy empieza». Benjamín abrió la puerta de una patada, disparando una ráfaga que abatió a uno de los atacantes que se acercaba. «Ahora, vamos», gritó, tomando la mano sana de Silvia y tirando de ella hacia la oscuridad de la noche, bajo la lluvia torrencial. Corrieron tropezando con raíces y piedras, deslizándose por el barro, mientras las balas zumbaban a su alrededor cortando las ramas. Silvia sentía que el corazón le iba a estallar, el dolor en su brazo era agónico, pero la mano de Benjamín no la soltaba, tiraba de ella con una fuerza sobrehumana, transmitiéndole su voluntad de hierro. «Allá. Veo las luces de la pista», jadeó Benjamín señalando a lo lejos, donde unas luces azules marcaban la libertad. Pero justo cuando creían que iban a lograrlo, una figura salió de las sombras frente a ellos, apuntándoles con un rifle de asalto. Era Alejandro, el primo de Benjamín, empapado por la lluvia y con una sonrisa diabólica. «Hola, primito. ¿A dónde van con tanta prisa?», gritó Alejandro por encima del estruendo de la tormenta. Benjamín se detuvo en seco, poniendo a Silvia detrás de su espalda, protegiéndola con su cuerpo ancho. «Alejandro, debí imaginar que una rata como tú estaría detrás de esto», escupió Benjamín, calculando la distancia. Estaban demasiado lejos para atacarlo cuerpo a cuerpo, y Alejandro tenía el dedo en el gatillo. «El viejo murió, Benjamín. El reino necesita un nuevo rey. Y tú estás demasiado ocupado jugando a Romeo y Julieta con la enemiga», se burló Alejandro. «Híncate de rodillas y tal vez, solo tal vez, le perdone la vida a ella para que sea mi diversión un rato». Benjamín sintió como la sangre le hervía. La mención de tocar a Silvia despertó al demonio que llevaba dentro. Sintió la mano de Silvia apretar su camisa en su espalda, temblando. «Ni en tus mejores sueños, malnacido», dijo Benjamín con voz calma, demasiado calma. «Entonces mueran los dos», dijo Alejandro, apretando el gatillo. El sonido del disparo fue atronador. Silvia gritó cerrando los ojos, esperando el impacto. Pero no fue Benjamín quien cayó. Detrás de Alejandro, entre los arbustos, había aparecido una sombra. Un disparo certero había atravesado el pecho de Alejandro, quien miró con sorpresa la mancha roja que se expandía en su camisa antes de desplomarse de bruces en el lodo, muerto antes de tocar el suelo. Benjamín y Silvia se quedaron paralizados. De la oscuridad emergió una mujer alta, de cabello plateado y porte elegante, sosteniendo un rifle de caza con mano firme. «Madre», susurró Silvia, incrédula. Era doña Leonor, la matriarca de la familia de Silvia, la mujer que supuestamente odiaba a los Villarreal con toda su alma. Bajó el rifle y los miró con una expresión indescifrable. «Corran al avión, estúpidos», les gritó la anciana con autoridad. «Gustavo viene detrás con más hombres. Lárguense de una vez». «¿Por qué nos ayudas?», preguntó Benjamín, confundido, sin bajar su arma del todo. Doña Leonor se acercó un paso, ignorando la lluvia que arruinaba su peinado perfecto. Miró a su hija Silvia y luego a Benjamín. «Porque Gustavo es un imbécil codicioso que destruiría todo lo que construí. Y porque», su mirada se suavizó por un segundo al ver cómo Benjamín protegía a su hija, «porque hace 40 años, en esa maternidad, yo vi cómo se miraban sus madres. Ellas sabían que esto pasaría. El destino es terco. Ahora váyanse antes de que me arrepienta y te meta un tiro yo misma, Benjamín». Silvia quiso abrazar a su madre, pero doña Leonor la detuvo con un gesto brusco. «Vete. Vive.
Sé feliz. Y no me den nietos, por el amor de Dios, que ya hay demasiados idiotas en este mundo. Fuera. Benjamín no esperó más. Agarró a Silvia y corrieron los últimos metros hasta la pista donde el jet privado ya tenía los motores encendidos. Rodrigo los esperaba en la escalerilla, cubriendo su ascenso. Subieron al avión empapados, sucios, con sangre y barro, pero vivos. La puerta se cerró herméticamente, dejando fuera el ruido de la tormenta y de la muerte. Mientras el avión aceleraba por la pista, Benjamín sentó a Silvia en uno de los sillones de cuero y se arrodilló frente a ella, besando sus manos, sus rodillas, su rostro. Lo hicimos, mi amor. Lo hicimos, repetía él, riendo y llorando al mismo tiempo, una liberación de tensión brutal. Silvia miraba por la ventanilla como las luces de su ciudad natal se hacían pequeñas hasta desaparecer. Habían dejado atrás todo, familia, dinero, pasado. Pero al mirar a Benjamín, que la desnudaba con la mirada llena de un amor devoto y salvaje, supo que llevaba consigo todo lo que importaba. ¿Y ahora?, preguntó ella, acariciando el cabello mojado de él. Benjamín se levantó, sirvió 2 copas de champán de la nevera del avión, y le entregó una. Ahora vamos a París. Y después a donde nos lleve el viento. Nadie nos va a separar nunca más, Silvia. Nadie. El avión rompió la capa de nubes, saliendo a un cielo estrellado y tranquilo, dejando la tormenta abajo. Benjamín se sentó a su lado y la atrajo hacia su regazo. Silvia se acomodó en él, sintiendo la dureza de sus músculos, la calidez de su cuerpo. Se besaron, largo y tendido, un beso que sellaba su nueva vida, mientras el avión cruzaba el océano hacia un futuro incierto pero libre. Lo que no sabían era que en tierra, la guerra no había terminado con la muerte de Alejandro. Gustavo había encontrado algo en la mansión de Benjamín, un documento antiguo que cambiaba todo, y estaba marcando un número de teléfono en Suiza, el de una mujer que Benjamín creía muerta hacía años. La tranquilidad en Europa iba a durar mucho menos de lo que imaginaban. Pero esa noche, en el aire, solo existían ellos dos. París los recibió con una lluvia fina y gris, muy distinta a la tormenta tropical que habían dejado atrás en México, pero igual de persistente. El jet privado aterrizó en una pista secundaria de Le Bourget de madrugada. Nadie les pidió pasaportes. El dinero de Benjamín había comprado un corredor de silencio lo suficientemente ancho para que 2 fantasmas pasaran desapercibidos. Una limusina negra con cristales tintados los esperaba al pie de la escalerilla. El conductor, un hombre calvo y silencioso llamado Pierre, solo asintió cuando Benjamín le mostró un mensaje en su teléfono. Se subieron, exhaustos pero con los nervios aún de punta. El interior del coche olía a cuero nuevo y a lavanda, un contraste violento con el olor a pólvora, sangre seca y sudor que impregnaba sus ropas. Silvia se dejó caer en el asiento trasero y cerró los ojos un momento. El dolor en su brazo, donde el doc le había cosido la herida, empezaba a punzar de nuevo, recordándole que no era un sueño, sino una huida real. Benjamín se sentó a su lado, tomó una botella de agua mineral del minibar y abrió el sello con un crujido seco. «Bebe», le ordenó suavemente, llevándole la botella a los labios. Silvia bebió con sed, dejando que algunas gotas cayeran por su barbilla. Benjamín las limpió con su pulgar, un gesto lento y deliberado que hizo que Silvia abriera los ojos y lo mirara fijamente. «¿De verdad estamos aquí?», susurró ella, mirando por la ventana las luces amarillentas de los suburbios parisinos pasando a toda velocidad. Hace 24 horas estaba en un funeral, rodeada de enemigos, y ahora eres libre, completó Benjamín con voz grave. Y eres mía. La atmósfera en la limusina cambió en un segundo. El alivio de estar a salvo se transformó en una necesidad física brutal. Benjamín no podía dejar de mirarla. Incluso sucia, con la ropa rasgada y el cabello revuelto, Silvia era la criatura más magnética que había pisado la tierra. Él sintió como la sangre, que antes se concentraba en la supervivencia, ahora bombeaba furiosamente hacia su bajo vientre. «Acércate», murmuró él, con un tono que no admitía discusiones. Silvia obedeció, deslizándose por el cuero hasta quedar pegada a él. Benjamín pasó el brazo sano alrededor de su cintura y la atrajo con fuerza, enterrando la cara en el cuello de ella, inhalando profundamente. «Hueles a peligro, Silvia. Me vuelves loco», gruñó contra su piel, mordiendo suavemente el tendón de su cuello. «Y tú hueles a sangre y a hombre, a mi hombre», respondió ella, pasando las manos por debajo de la chaqueta de él, sintiendo el calor de su pecho, la dureza de sus músculos tensos. «¿Cuánto falta para llegar al piso franco? Porque no sé si pueda aguantar sin tocarte». Benjamín levantó la cabeza y la miró a los ojos,
con esa mirada oscura y depredadora que le hacía temblar las piernas. No tienes que aguantar, dijo, y la besó. Fue un beso sucio, desesperado. Benjamín metió la mano entre las piernas de Silvia, sobre la tela del pantalón sucio, y ella arqueó la espalda con un gemido que se perdió en la boca de él. Aquí no, Benjamín, el conductor, jadeó ella, aunque sus caderas buscaban instintivamente la fricción de su mano. El cristal está cerrado, no oye nada. Y si oye, que escuche, que sepa cómo ama un hombre que acaba de burlar a la muerte, susurró él al oído, con palabras que eran pura gasolina. Quiero que grites mi nombre en francés, en español o en el idioma que se te antoje, pero que lo grites. Llegaron a un edificio antiguo en el Distrito 7, cerca de la Torre Eiffel, pero en una calle discreta donde vivían diplomáticos y amantes de políticos. El apartamento era un ático dúplex con vistas al Sena, decorado con un minimalismo frío que pedía a gritos ser desordenado. Apenas se cerró la puerta de entrada tras ellos, la ropa empezó a volar. No hubo preliminares románticos de pétalos de rosa, había urgencia, había hambre atrasada de 40 años. Benjamín empujó a Silvia contra la pared del recibidor, besándola con voracidad, levantándole la pierna para que rodeara su cintura. Quiero borrarte todo lo malo, dijo él jadeando, desabrochando el pantalón de ella con manos torpes por la prisa. Quiero que olvides a tu tío, a mi primo, a tu madre, solo existo yo. Solo tú, siempre fuiste tú, desde la cuna, maldito seas, contestó Silvia, tirando de la camisa de él hasta arrancarle los botones, que rodaron por el suelo de madera. Se tambalearon hasta el baño principal, una sala enorme de mármol negro. Benjamín abrió la ducha de lluvia y el agua caliente empezó a caer, llenando la habitación de vapor. Entraron vestidos, dejando que el agua empapara lo poco que les quedaba encima, lavando la sangre seca y el lodo. Mírame, ordenó Benjamín, apartándole el pelo mojado de la cara. Silvia lo miró, y vio en sus ojos una devoción absoluta mezclada con una lujuria desenfrenada. Él se arrodilló frente a ella, bajo el chorro de agua caliente, y con una delicadeza infinita, empezó a bajarle los pantalones mojados, besando cada centímetro de piel que quedaba al descubierto, su vientre plano, sus caderas, bajando hasta que ella tuvo que aferrarse a sus hombros anchos para no caer. Eres perfecta, dijo él, su voz ronca por el deseo y el agua. Y ahí, bajo la ducha, la hizo suya de nuevo, pero esta vez fue lento, tortuosamente lento, saboreando cada reacción, cada suspiro, cada contracción de su cuerpo. Silvia lloró, no de tristeza, sino de una plenitud abrumadora. Se sentía adorada, venerada y poseída al mismo tiempo. Te amo, Benjamín, te amo más que a mi propia vida, confesó ella, aferrándose a él, arañando su espalda mojada. No lo digas solo, demuéstramelo. No me dejes salir de ti, le pidió él, cargándola contra la pared de mármol frío, creando un contraste térmico que disparó sus sentidos. Horas después, cuando el sol de media mañana intentaba colarse por las pesadas cortinas de terciopelo del dormitorio, estaban tumbados en la cama enorme, enredados en sábanas de seda gris, desnudos y en paz. Benjamín acariciaba la espalda desnuda de Silvia, trazando la línea de su columna con el dedo índice. ¿Tienes hambre?, preguntó él perezosamente, besándole el hombro. Mucha, pero no de comida, respondió Silvia riendo suavemente, girándose para mirarlo. A la luz del día, se veían las marcas de la huida, moretones, rasguños, pero en sus caras había una luz nueva. Benjamín se puso serio por un momento, apoyándose en el codo. Silvia, necesito saber que estamos en la misma página. Lo que dije en la cabaña, y lo que tu madre nos gritó antes de huir, lo de no tener hijos. Silvia se sentó, cubriéndose el pecho con la sábana, y lo miró con firmeza. Benjamín, tengo 40 años. He pasado mi vida construyendo un patrimonio para proteger a mi madre de las deudas de mi padre. He peleado contra hombres que me veían como un trofeo o como una intrusa. Nunca tuve tiempo para pensar en maternidad, y sinceramente, nunca sentí ese llamado biológico del que todas hablan. Cuando veo un niño, no veo ternura, veo una responsabilidad que no quiero. Quiero viajar. Quiero beber vino contigo a las 3 de la mañana. Quiero gastar nuestro dinero en caprichos ridículos y no en colegiaturas. Benjamín soltó el aire que contenía y sonrió, una sonrisa ancha y genuina que le quitó 10 años de encima. Gracias a Dios. La tomó de la mano y besó sus dedos uno por uno. Tenía miedo de que en el fondo esperaras eso. Mi padre siempre me presionó. El apellido, Benjamín, la sangre debe continuar. ¿Sabes qué? Al diablo el apellido. Que muera con nosotros. Nosotros somos el final de la línea, y vamos a hacer un final espectacular.
Nuestro legado será esta historia, seremos leyenda, no padres aburridos. Silvia se inclinó y lo besó dulcemente en los labios. Un final espectacular. Me gusta cómo suena. Somos tú y yo, amantes eternos, sin cadenas biológicas. Pero la paz en el mundo de personas como ellos es frágil como el cristal. Mientras ellos hacían planes de futuro y pedían servicio a la habitación, en México, Gustavo Villarreal entraba en el despacho privado de Benjamín, que había sido saqueado por sus hombres. Sobre el escritorio de caoba destrozado, había una caja fuerte oculta tras un cuadro falso que nadie había notado, excepto Gustavo, que conocía los secretos de su hermano, el padre de Silvia, y de su antiguo socio, el padre de Benjamín. Con la ayuda de un cerrajero experto, la abrió. Dentro no había dinero. Había cartas. Cientos de cartas viejas y amarillentas, y un certificado de defunción falsificado con fecha de hacía 5 años. Gustavo leyó el nombre en el certificado y una sonrisa malévola, casi diabólica, cruzó su rostro lleno de cicatrices de acné. Así que no estabas muerta, solo estabas escondida, y Benjamín pagaba tu jaula de oro, susurró Gustavo. Tomó su teléfono encriptado y marcó un número con prefijo de Suiza. Sonó 3 veces antes de que una voz femenina, fría y metálica, respondiera. Sí. Hola, Isabela. Soy el tío de Silvia. Creo que te interesa saber que tu marido no está tan triste por tu supuesta muerte. De hecho, está en París ahora mismo, revolcándose con mi sobrina, la mujer por la que te despreció siempre. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea, tan largo que Gustavo pensó que la llamada se había cortado. ¿Tienes pruebas?, preguntó la voz, ahora temblando de una rabia contenida. Tengo fotos del aeropuerto. Tengo su ubicación. Y tengo algo más importante, la dirección de donde se esconde. ¿Te gustaría hacerles una visita? Mándame la ubicación. Voy a arrancarle los ojos a esa perra. Y a él le voy a recordar que los votos matrimoniales dicen hasta que la muerte nos separe, y yo todavía estoy viva. Gustavo colgó y se echó a reír, una risa seca que resonó en la mansión vacía. No necesitaba mandar sicarios a París. Iba a mandar algo peor, un fantasma despechado y con recursos ilimitados. 2 días pasaron en París como un suspiro. Benjamín y Silvia vivían en una burbuja de hedonismo. Salían a caminar por el Marais con gafas oscuras y sombreros, se besaban en los puentes como adolescentes, compraban ropa cara en la Avenue Montaigne. Benjamín se aseguraba de tocarla constantemente, como si temiera que se desvaneciera, una mano en la parte baja de su espalda, acariciando su nuca mientras esperaban un café, entrelazando sus dedos bajo la mesa en los restaurantes. Me siento observada, dijo Silvia la tercera noche, mientras cenaban en un pequeño bistró cerca de Notre Dame. Llevaba un vestido rojo sangre que Benjamín le había comprado esa tarde, un vestido que se pegaba a sus curvas como una segunda piel y dejaba su espalda desnuda. Benjamín escaneó el local con discreción. Sus instintos se agudizaron. ¿Dónde? No sé, es una sensación. Como un frío en la nuca. La misma sensación que tuve en el bosque antes de que apareciera mi tío. Benjamín dejó los cubiertos y sacó un billete de 100 euros, dejándolo sobre la mesa sin esperar la cuenta. Vámonos. Confío en tu instinto más que en cualquier radar. Salieron a la calle empedrada, caminando rápido hacia donde los esperaba el coche. La noche estaba fresca. De repente, el teléfono de Benjamín vibró. Era un número desconocido. No solía contestar, pero algo le dijo que debía hacerlo. Sí. Hola, amor mío, dijo una voz suave, melódica, una voz que Benjamín reconocería hasta en el infierno, una voz que llevaba 5 años oyendo en sus pesadillas. Benjamín se detuvo en seco, tan bruscamente que Silvia chocó contra él. Su rostro, habitualmente bronceado, se tornó blanco como el papel. La mano con la que sujetaba a Silvia se aflojó. No es posible, susurró, con la voz ahogada. Tú estás muerta. Yo vi el cuerpo. Yo pagué el entierro. Los cuerpos se compran, Benjamín. Igual que tú compraste mi silencio todos estos años enviando dinero a la cuenta en Zúrich. Pero hay cosas que el dinero no compra. ¿Creíste que podías cambiarme por esa cualquiera de los viñedos vecinos y ser feliz? Silvia notó el cambio en Benjamín, el terror puro en sus ojos. ¿Quién es, Benjamín? Benjamín. Le sacudió el brazo. Isabela, dijo él, mirando a la nada. En ese momento, una furgoneta negra se detuvo con un chirrido de neumáticos junto a ellos. La puerta lateral se abrió violentamente. No eran sicarios mexicanos, eran profesionales, hombres vestidos con equipo táctico urbano.
Benjamín, cuidado, gritó Silvia. Pero Benjamín estaba paralizado por el shock de la llamada. Fue Silvia quien reaccionó, empujándolo hacia un callejón lateral, sacando la pequeña pistola que Benjamín le había dado y que llevaba en el bolso de marca. Disparó 2 veces contra la furgoneta, haciendo saltar chispas del asfalto, obligando a los hombres a cubrirse momentáneamente. ¡Corre, muévete! ¡Maldita sea, reacciona! Le gritó Silvia, dándole una bofetada sonora en la mejilla a Benjamín para sacarlo del trance. El dolor lo trajo de vuelta. Miró a Silvia, su leona defensora, y la adrenalina borró el fantasma. La agarró de la mano y echaron a correr por las callejuelas laberínticas del barrio latino, derribando contenedores de basura a su paso para bloquear el camino. Me encontraron. Isabela está viva. Jadeó Benjamín mientras corrían. ¿Isabela? ¿Tu ex prometida la que se suicidó? Preguntó Silvia sin dejar de correr, el corazón latiéndole en la garganta. No se suicidó. Fingimos su muerte porque la mafia rusa la buscaba. La mandé a Suiza para protegerla, pero estaba loca, Silvia, estaba obsesionada. Confesó él a gritos mientras giraban una esquina. Nunca le dije que la amaba, solo la protegía, pero ella creyó que era amor. Llegaron a un callejón sin salida. Un muro alto de piedra bloqueaba el paso. ¡Maldición! Gritó Benjamín golpeando la pared. Se giró, poniendo a Silvia detrás de él, levantando los puños porque había perdido su arma en la carrera. No te dejaré. La furgoneta bloqueó la entrada del callejón. Los faros los deslumbraron. 3 hombres bajaron, pero no atacaron. Se apartaron para dejar pasar a alguien. Una mujer descendió del vehículo. Alta, delgadísima, vestida con un abrigo de piel blanca inmaculada que contrastaba con la suciedad del callejón. Su rostro era de una belleza gélida, casi artificial, con labios pintados de un rojo violento. Benny, ronroneó la mujer, caminando hacia ellos con pasos lentos. Mira nada más. El gran Benjamín Villarreal, acorralado en un callejón como una rata, protegiendo a su... ¿Qué es ella? ¿Tu mascota? Déjala ir, Isabela. Esto es entre tú y yo, dijo Benjamín, dando un paso al frente. Tú estás enferma. Te di una vida nueva, te di millones. ¿Por qué haces esto? Isabela soltó una carcajada que sonó a cristales rotos. Porque me perteneces. Ese era el trato. Yo desaparecía, pero tú no te casabas con nadie. Y ahora veo las noticias, veo que escapaste con esta mujerzuela. Isabela sacó una pistola pequeña dorada, una joya letal, y apuntó directamente a la cabeza de Silvia, que asomaba por detrás del hombro de Benjamín. Hola, Silvia, dijo Isabela con una sonrisa torcida. He oído mucho hablar de ti. Dicen que el destino las unió a ti y a Benjamín en la maternidad. ¡Qué romántico! Pero yo voy a corregir al destino. Baja el arma, Isabela, advirtió Benjamín, tensando cada músculo, listo para saltar. Elige, Benjamín, dijo ella, ignorando su advertencia. O vienes conmigo ahora mismo, por las buenas, subes a esa furgoneta y volvemos a casa a ser una familia feliz, o le vuelo la tapa de los sesos aquí mismo. Y sabes que no fallo. Fui campeona de tiro, ¿recuerdas? Silvia apretó el brazo de Benjamín. Podía sentir el temblor de rabia en él. No vayas, Benjamín. Si te vas con ella, te matará o te hará desear estar muerto. Podemos pelear, susurró Silvia al oído de él. Pero Benjamín vio los ojos de Isabela. Estaban vacíos de cordura. Si él hacía un movimiento en falso, Silvia moriría. No podía arriesgarse. El amor, ese amor que nadie lograba separar, le exigía ahora el sacrificio supremo. Está bien, dijo Benjamín levantando las manos. Iré contigo. Pero déjala aquí. Que se vaya. No. No, Benjamín. Gritó Silvia, agarrándose a su chaqueta. No me hagas esto. Dijimos que juntos hasta el final. Benjamín se giró bruscamente, agarró a Silvia por los hombros y la besó con una fuerza desesperada, transmitiéndole un mensaje en silencio, un te buscaré, un no es el fin. Luego, la empujó con fuerza hacia atrás, alejándola de él. Vete, Silvia. Sal de aquí. Le gritó con crueldad fingida para salvarla. Sabía que eras razonable, amor, dijo Isabela victoriosa. Hizo un gesto y 2 hombres agarraron a Benjamín, quien no opuso resistencia, pero sus ojos estaban clavados en los de Silvia, pidiéndole perdón. Lo golpearon en el estómago para doblarlo y lo arrastraron hacia la furgoneta. Benjamín. Gritó Silvia desgarrándose la garganta, intentando correr tras él,
pero Isabela disparó al suelo, justo a los pies de Silvia. Quieta, perrita. Te dejo vivir para que sufras. Para que sepas que él me eligió a mí. Vuelve a tus viñedos y pudrete sola. La puerta de la furgoneta se cerró de golpe, tragándose a Benjamín y a la mujer de blanco. El vehículo arrancó a toda velocidad, dejando a Silvia sola, de rodillas en el asfalto mojado de París, bajo la lluvia, con el vestido rojo manchado de barro y el alma partida en dos. Silvia golpeó el suelo con los puños, gritando de impotencia. Pero luego, el llanto cesó. Levantó la mirada y en sus ojos color miel no había derrota, había una promesa de venganza absoluta. Se levantó despacio, se limpió la cara con el dorso de la mano y miró hacia donde había desaparecido la furgoneta. «¿Crees que ganaste, loca desgraciada?», murmuró Silvia con voz gélida. «Pero no tienes idea de con quién te acabas de meter. Nadie me quita lo que es mío». Sacó su teléfono, que milagrosamente no se había roto, y marcó el único número que sabía que la ayudaría en una guerra. «Madre, prepara las armas y vente a París. Tenemos que cazar a una bruja. Y esta vez, no quiero prisioneros». La pantalla se fue a negro, pero el destino ya estaba escribiendo el capítulo final. Lo que había unido la maternidad, ni la locura ni la distancia podrían romperlo. Silvia Villarreal acababa de declarar la Tercera Guerra Mundial por amor. Silvia no durmió esa noche, ni la siguiente. París, la ciudad del amor, se había convertido para ella en un tablero de ajedrez frío y despiadado. La habitación del hotel donde se había refugiado estaba llena de mapas extendidos sobre la cama, teléfonos desechables y armas que su madre, doña Leonor, había conseguido a través de viejos contactos de su difunto marido en el bajo mundo europeo. Doña Leonor, sentada en un sillón de terciopelo con una taza de té en una mano y una pistola Glock en la otra, miraba a su hija con un orgullo que nunca antes había mostrado. «Siempre pensé que eras blanda, hija. Que te habías vuelto débil entre viñedos y libros de contabilidad», dijo la anciana, ajustándose su chal de seda. «Pero tienes la mirada de tu abuela. Ella tampoco dejaba vivos a quienes le tocaban lo suyo. Benjamín es mío, madre. Y esa loca lo tiene. Si le arranca una sola uña, le voy a quemar la vida», respondió Silvia sin levantar la vista de una tablet donde rastreaba la señal encriptada del teléfono de Benjamín. Isabela, en su arrogancia, había cometido un error. Había encendido el teléfono de Benjamín por unos segundos para burlarse de ella con un mensaje de texto vacío. Fue suficiente. Está en Suiza. En un chalet en los Alpes, cerca de la frontera italiana. Un lugar aislado, perfecto para esconder un secuestro de alto perfil, dijo Silvia, clavando un cuchillo táctico sobre el punto en el mapa. «Salimos en 1 hora. Llamaré al piloto», dijo Leonor levantándose. «Y Silvia, esta vez no tiramos a herir. Tiramos a matar». Esa mujer ya tuvo su oportunidad de estar muerta y la desperdició. Mientras tanto, en un sótano insonorizado de un chalet de lujo en medio de la nieve eterna, Benjamín estaba encadenado a una silla de acero. Su rostro estaba golpeado, un ojo hinchado por los culatazos que le habían dado los hombres de Isabela, pero su espíritu estaba intacto. Isabela caminaba alrededor de él, vestida con lencería de encaje blanco y una bata transparente, sosteniendo una copa de vino. La locura brillaba en sus ojos con una claridad aterradora. «¿Por qué no me miras, Benny?», ronroneó ella, pasándole una uña afilada por la mejilla lastimada. «Te he preparado tu cena favorita. Tenemos toda la vida por delante. Nadie sabe que estamos aquí. Para el mundo, estás desaparecido». Benjamín escupió sangre al suelo y levantó la cabeza. «Para el mundo podré estar desaparecido, Isabela, pero para Silvia no. Ella vendrá. Y cuando llegue, vas a desear haberte quedado muerta de verdad». Isabela soltó una carcajada histérica y le arrojó el vino a la cara. El alcohol ardió en las heridas abiertas de Benjamín, pero él ni se inmutó. «Ella no vendrá», gritó Isabela, perdiendo la compostura de esposa perfecta. «Es una mujer de negocios, una cobarde. Seguro ya está llorando en un avión de vuelta a México para salvar sus tierras. Yo soy la única que te ha amado lo suficiente para matar por ti. Eso no es amor, es enfermedad», dijo Benjamín con voz calma, mirándola con lástima. «Silvia y yo nacimos conectados. Escucha bien lo que te digo, ni la muerte nos va a separar. Y lo que más te duele no es que no te ame, es saber que nunca nadie te amará como ella me ama a mí». Isabela, ciega de ira, sacó una pistola del bolsillo de su bata y se la puso en la frente a Benjamín. El metal estaba helado. «Fírmame el traspaso de tus cuentas. Fírmame todo. Y tal vez te deje vivir como mi mascota aquí abajo».
Si no, te mataré y me acostaré con tu cadáver. ¿Estás conmigo o no estás con nadie? Entonces dispara, desafió Benjamín, sin cerrar los ojos. Prefiero morir pensando en ella que vivir un segundo respirando tu mismo aire. El dedo de Isabela se tensó en el gatillo. Benjamín contuvo el aliento, evocando la imagen de Silvia en la ducha de París, su risa, su calor. Cerró los ojos esperando el final. Cras. El sonido no fue un disparo. Fue el estruendo del techo de cristal del salón superior rompiéndose en 1000 pedazos. Alarmas empezaron a sonar. Gritos en alemán y francés se escucharon arriba. Disparos secos, profesionales. ¿Qué diablos? Gritó Isabela, bajando el arma y mirando hacia la puerta del sótano. La puerta de acero voló hacia adentro por una pequeña carga explosiva. El humo llenó la habitación. Entre la niebla, emergió una figura vestida de negro táctico, con chaleco antibalas y una frialdad letal. No era un comando militar. Era Silvia. Hola, bruja. Se te acabó la fiesta, dijo Silvia. Isabela levantó su arma para disparar a Silvia, pero Silvia fue más rápida. Disparó una sola vez, certera, a la mano de Isabela. La pistola de la secuestradora salió volando junto con un grito de dolor. Isabela cayó al suelo, agarrándose la muñeca destrozada, mirando con horror a la mujer que creía derrotada. Doña Leonor entró detrás de su hija, apuntando con una escopeta recortada a los 2 guardaespaldas que intentaban entrar por el pasillo trasero. «Quietos o los parto en 2», rugió la anciana. Los hombres, viendo la ferocidad de la vieja dama, soltaron las armas. Silvia corrió hacia Benjamín, guardando su arma y sacando un juego de llaves que le había quitado al guardia de la entrada. «Benjamín, Benjamín, mírame», gritó, tratando de soltar las cadenas con manos temblorosas por la adrenalina. Benjamín abrió los ojos, viendo el rostro de su ángel vengador. A pesar del dolor, sonrió. «Tardaste mucho, mi amor, casi me aburro», bromeó él, con la voz rota. «Eres un idiota», le respondió ella llorando y riendo, besándolo en la boca ensangrentada sin importarle nada. Cuando las cadenas cayeron, él trató de ponerse de pie, pero sus piernas fallaron. Silvia lo sostuvo con una fuerza que no sabía que tenía, cargando su peso sobre su hombro. «No se irán», chilló Isabela desde el suelo, arrastrándose hacia la pistola caída con su mano buena. «Si no es mío, no es de nadie». Silvia se giró, y esta vez no había piedad en sus ojos. Dejó a Benjamín apoyado en la pared y caminó hacia Isabela. Le pateó la pistola lejos. «Das pena, Isabela. Podrías haber tenido una vida. Pero elegiste el veneno. Mátame, mátame o los perseguiré por siempre», siseó Isabela, con espuma en la boca de rabia. Silvia negó con la cabeza y miró a su madre. «Átala. Llamemos a la Interpol. Dejarla viva en una cárcel de máxima seguridad, sabiendo que nosotros somos felices allá afuera, ese es un castigo peor que la muerte para una narcisista como ella». Minutos después, salían del chalet en medio de la nieve. Un helicóptero privado, pilotado por un contacto de Leonor, descendía en el jardín. Subieron a la aeronave mientras las sirenas de la policía suiza empezaban a escucharse a lo lejos, alertadas por el caos. Doña Leonor se sentó en el copiloto, dejando la cabina trasera para la pareja. «Te lo dije, madre. Nadie toca lo que es mío», dijo Silvia, limpiándole la sangre de la cara a Benjamín con un pañuelo de seda. Benjamín la miró, con el ojo morado pero con la mirada llena de luz. «Me salvaste. Viniste por mí al infierno. Y volvería a ir 1000 veces. Nuestro destino no termina en un sótano frío. Nuestro destino es el sol, Benjamín». 6 meses después, el sol se ponía sobre el mar Egeo, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas imposibles. En la terraza de una villa blanca en Santorini, Grecia, Benjamín y Silvia brindaban con vino tinto. No había guardias, no había armas. Solo la brisa del mar y el sonido de las olas. Benjamín había sanado completamente, aunque una pequeña cicatriz en la ceja le daba un aire aún más interesante que Silvia adoraba besar. Habían liquidado todos sus activos en México. La muerte legal de Isabela en prisión, un accidente oportuno 2 semanas después de su arresto, había cerrado el último capítulo de su pasado. Las empresas se habían vendido, las tierras donadas a los campesinos. No quedaba nada que los atara. Eran libres. Silvia estaba recostada en una tumbona, vistiendo un pareo ligero que dejaba ver sus piernas bronceadas. Benjamín se acercó y se sentó a los pies de ella, masajeándole los tobillos con aceite de oliva y lavanda. «¿Te arrepientes?»,
Preguntó él de repente, rompiendo el silencio cómodo. ¿De qué? Preguntó ella perezosamente, disfrutando del tacto de sus manos fuertes. De no tener hijos. De que nuestro apellido muera aquí, en esta isla, con nosotros dos viejos borrachos de amor, bromeó él, aunque con un tono de seriedad en el fondo. Silvia se incorporó y lo miró fijamente, con esos ojos miel que lo habían cautivado desde el nacimiento. Benjamín, mira nuestra vida. Despertamos cuando queremos. Viajamos donde nos señala el dedo en el mapa. Nos amamos en cada rincón de esta casa sin preocuparnos por ruidos o puertas cerradas. Nuestra hija es nuestra libertad. Nuestro hijo es este amor que sobrevivió a incendios, balas y locas obsesionadas. Ella se acercó y puso sus manos en las mejillas de él. Además, he visto a mi madre más feliz viajando por cruceros con su dinero que cuidando nietos malcriados. Estamos rompiendo el ciclo. No necesitamos dejar carne y hueso para ser eternos. Nuestra historia es lo que queda. Benjamín sonrió, aliviado y plenamente feliz. Tienes razón. Somos tú y yo. Y eso es más que suficiente, es excesivo. Es perfecto. La besó apasionadamente, un beso que sabía a vino griego y a victoria. La levantó en brazos y la llevó hacia la piscina infinita que se fundía con el mar. ¿A dónde vamos mañana? Preguntó él contra sus labios. Donde quieras. El mundo es nuestro patio de recreo, respondió ella. Mientras se sumergían en el agua tibia, abrazados, mirando el horizonte, ambos comprendieron que la profecía de la maternidad era cierta. Habían nacido para estar juntos. No para procrear, no para cumplir expectativas sociales, sino para amarse con una intensidad que la mayoría de los mortales ni siquiera podía imaginar. Habían vencido al tiempo, a la familia y a la muerte. Y ahí, flotando bajo las primeras estrellas, Benjamín y Silvia supieron que no había nada más que pedirle a la vida. Eran el uno para el otro, el principio y el fin de su propio universo. El destino no es una línea recta que se dibuja al nacer, es un campo de batalla que se conquista día a día. Ellos habían ganado su guerra. Y la paz que sentían ahora valía cada cicatriz. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego de familia, creyendo en su momento que continuar el apellido o cumplir con las viejas alianzas era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, convertida en una leona capaz de cruzar océanos y derribar puertas de acero para salvarlo, feliz y amada solo por él, el arrepentimiento de los años perdidos le enseñó la lección más dulce de su vida. La historia de Benjamín y Silvia es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una pareja no reside en las tradiciones, ni en los hijos que la sociedad exige, ni en los apellidos que se heredan, sino en el amor incondicional y la libertad mutua de elegirse cada mañana. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar el tiempo que perdimos tratando de encajar en moldes ajenos, sino para convertirnos, a través del dolor y la aventura, en las personas libres y apasionadas que siempre debimos ser. Y si te gustó esta historia de amor eterno y destino inquebrantable, suscríbete al canal para no perderte la próxima gran historia.